Ahora escuchaba la oración a mi esposa, como hacía referencia y hacía un énfasis especial en que realmente muchas veces no vivimos momentos. Dicen que caras se ven, pero corazones no, ¿no? Y muchas veces, muchos de nosotros vivimos momentos difíciles, momentos complicados. La iglesia a veces ni se entera. Hemos insistido mucho en la importancia de ser cuerpo, de saber qué está pasando con mi hermanito, con mi hermanita, de orar por las familias. Pero muchas veces pasan cosas en vuestras vidas, en nuestras vidas, que los demás no se enteran y a veces hay sufrimiento. Hay conflictos en las familias y no nos enteramos. Y hay preocupaciones en nosotros y luchas internas. Yo quiero comenzar el día de hoy leyendo un texto que es muy conocido por todos ustedes. Pero quiero hacer referencia tal vez de otra manera a ese texto hoy. Y quiero que usted me acompañe al libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel. ¿Dónde está Yuyis? Ezequiel, ¿ok? Muy bien, Yuyis. Para que Yuyis me entienda. Ezequiel 37, versículo número 1, dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Amén y amén. Y lo cierto del asunto, familia, es que tenemos problemas, tenemos inconvenientes. La gran mayoría de nosotros nos movemos en medio de dificultades y problemáticas que acompañan nuestra vida día a día, y eso es una realidad de la que, por más espiritualoides que seamos, no podemos ser ajenos a ella. Y nos movemos en medio de dificultades, de enfermedades, de divorcios, de problemas familiares, de malos entendidos, de malas noticias del trabajo, malas noticias económicas, malas noticias políticas, malas noticias. Es normal, es algo que se mueve en medio de nuestras vidas. Y mire, cuando entendemos eso y nos damos cuenta de que realmente es así, hay algo que no podemos evitar, y son los pensamientos negativos. El problema es que cuando nosotros nos espiritualizamos, a veces como decía un pastor amigo, nos volvemos espiritufláuticos. Decía el pastor Félix, nos volvemos espiritufláuticos. Pero la verdad del asunto, familia, es que o no vienen a veces pensamientos negativos. A veces, a todos y cada uno de nosotros, por X o Y circunstancia, cosas que nos pasan, o le pasan a nuestra familia, o le pasan a la gente que queremos. Pero no podemos evitar que a veces en nuestra vida vengan pensamientos negativos, iglesia, y queramos y no queramos, nosotros tenemos nuestro corazoncito. Todos tenemos nuestro corazoncito, y por eso a veces necesitamos desahogarnos. ¿O quién no necesita desahogarse a veces? No, nadie. A veces necesitamos desahogar. Ayer yo me desahogué, o anteayer me desahogué con alguien que quiero mucho y me desahogué. Y claro, como mi esposa siempre viene a cuidarme, porque mi esposa nació para cuidarme. Ni se imaginan cómo me cuida Gloria, mi Señor. Ella me dice: mi amor, no seas vulnerable. Pero el tema es que a veces necesitamos desahogarnos. A veces es bueno gritar, a veces es bueno hablar, a veces es bueno llorar. ¿Quién dijo que era malo llorar? ¿O quién no ha llorado aquí nunca?
A veces tenemos que llorar, iglesia. ¿Por qué? Porque desahogarse trae serenidad al alma. Escuche bien, desahogarse, querás o no querás, trae serenidad al alma. Y la serenidad es aceptar las cosas tal como son. Aceptar que aunque estemos viviendo momentos muy difíciles, hoy mi conocimiento me dice que el Señor de los cielos, el Rey del universo, está en control de mi vida y en control de todas mis situaciones, iglesia. El tema es que a veces en medio de todas esas cosas que nos pasan, nosotros no nos enteramos ni por qué ni para qué. No nos enteramos, iglesia, y terminamos desfalleciendo. ¿Por qué? Desfalleciendo ante nuestra propia impotencia. Terminamos desfalleciendo, ¿pero por qué? Porque estamos sometidos y sujetos a nuestras limitadas capacidades. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque no hemos, escuche bien esto, no hemos entendido y no hemos aceptado el poder del Espíritu de vida que el Señor puso en nosotros. Yo ya hubiera dicho amén. No hemos entendido y no hemos aceptado el poder del Espíritu de vida que Dios puso en todos y cada uno. ¿Sabe quién lo entendió? ¿Quién lo entendió? ¿Sabe quién lo entendió? El pececito que estaba subiendo allá. Ese lo entendió. Ese no desfalleció. Ese dijo: Dios me dio aletas, Dios me dio cola, Dios me dio escamas, Dios hizo el agua, y Dios hizo el agua para que yo subiera, para que yo fuera más que los demás, para que yo fuera en Cristo lo que Él diseñó para mí. Ese pececito lo entendió, y yo no sé si tú lo has entendido. Pero el tema es que no hemos entendido la maravilla de lo que Dios puso en nosotros, iglesia. La Biblia dice, escúcheme bien, la Biblia dice en Génesis 2, capítulo 7, que Dios sopló, escúcheme, Dios sopló en su nariz aliento de vida. Diga conmigo: Dios sopló en mi nariz aliento de vida. Es decir, Dios puso su vida en el hombre, y esa vida a ti se te ha devuelto en Cristo. Escuche bien, Dios puso aliento de vida en el hombre, y esa vida se te ha devuelto en Cristo. Dios puso en nosotros su vida. Dios puso en nosotros la vida de su Hijo. El tema es que nosotros ni hemos entendido ni valoramos lo que poseemos. No creemos lo que realmente somos, y por eso es que no lo disfrutamos. Nosotros no hemos valorado la clase de vida que Dios nos ha dado, la vida del Espíritu. No hemos valorado la grandeza de la vida que Dios puso en nosotros. Déjeme decirle que Dios, la vida que Dios puso en el hombre no es cualquier clase de vida. La vida que Dios puso en ti no es cualquier vida. No es cualquier clase de vida. ¿Cuántos quieren saber? ¿A quién le estoy predicando yo esta mañana? ¿Cuántos quieren saber qué puso Dios en ti? ¿Cuántos lo quieren saber? Dígame, ¿quién lo quiere saber? ¿Usted quiere saber Dios qué puso en usted? Déjeme decirle que Dios puso en usted dones y talentos y la posibilidad de aprovecharlos. Mi pregunta es: ¿qué está haciendo con eso? A usted que me está oyendo, Dios puso en usted dones y talentos y la capacidad de aprovecharlos. Dios puso en usted el tiempo. Dios le regaló el tiempo, y Dios puso en usted la administración del tiempo para priorizar sus proyectos. Escúcheme, para priorizar sus proyectos. Dios puso en usted la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero Dios puso en usted la capacidad de entender, de aprender y de superarse en todo lo que se proponga. Alguien me tiene que estar escuchando. Alguien tuvo que haber visto ese pececito. Dios puso en usted la capacidad de pensar, la capacidad de diseñar según los sueños y necesidades que se le presenten en su vida. Dios puso en usted la capacidad de prosperar y disfrutar de todo aquello que Dios ha creado. Dios puso en usted la capacidad de amar y de proyectar ese amor sin intereses de por medio. Dios puso en usted la capacidad de ser feliz y hacer feliz a los otros. Alguien me tiene que estar entendiendo, iglesia. Dios puso en usted
la mente y la vida de Cristo para producir vida en medio de las cosas muertas. Y Dios puso en el hombre su palabra, que es lo único que produce esa clase de vida. ¿Hay disculpa? ¿Alguien se enteró lo que Dios ha puesto? ¿Alguien se enteró? Para que venga usted después con cara de cordero degollado a decirme, no, pastor, nada. Ahora sabe lo que Dios puso en usted. En usted que me está escuchando. Y déjeme decirle, esa es la complejidad de la vida de una persona renovada. Esa es la complejidad de la vida de un nacido de nuevo. De la vida de aquel que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que le estoy diciendo es que Dios puso su vida en tu vida. La clase de vida de Dios la puso en ti. Y esa vida, dice la Biblia, es la luz de los hombres, que nos da el poder, escúcheme, el poder para manifestar su carácter, para manifestar su naturaleza, para manifestar la esencia de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mire qué interesante, en él estaba la vida. Él nos dio la vida que estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. Escúcheme bien. Entonces Dios es el espíritu vivificante. Él es el verbo de vida. Él es la palabra. Él es la luz de los hombres. Por lo tanto, escúcheme bien, todo lo que en los hombres es luz. Piensen esto por un momento. Todo lo que en los hombres es luz. ¿Qué es luz en los hombres? Por ejemplo, la ciencia. Todo lo que es luz en el hombre, la ciencia, la integridad, la inteligencia, el conocimiento, la conciencia, la sujeción a Dios, el amor propio, el amor por los demás, es decir, el amor al prójimo, la sabiduría, el trabajo, la fe, el reconocimiento, la pureza, la honra, los recursos, el gozo, la inteligencia, las relaciones, todo. Escuche bien, todo lo que es luz en los hombres, y todo lo existente tiene una fuente. ¿Cuál es la fuente? La vida suprema. ¿Cuál es la fuente? La vida original. ¿Cuál es la fuente? El verbo de vida. ¿Cuál es la fuente? La palabra. La Biblia dice, en él estaba la vida. Ojo, esto no significa simplemente que Dios posee la vida, sino que él es la vida. No solamente que él posee la vida, sino que Dios es la vida. Por lo tanto, él es la fuente de todo lo existente. Él es la razón de que estemos aquí. Es la fuente de todo lo creado, iglesia. Él es la única fuente de toda la vida, tanto espiritual como física. Es la fuente de todo, iglesia. Por lo tanto, iglesia, él es el origen de todo lo que vive y de todo lo que existe. Y usted me dirá, pastor, ¿eso es lo mismo? No. Escuche bien, él es la fuente de todo lo que vive y de todo lo que existe. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí todavía? Él es la fuente, iglesia. Por lo tanto, escúcheme bien, el mismo que nos ha dado la existencia es el mismo que nos ha dado la vida. Ahí hay una diferencia. Es decir, él nos ha dado una vida que se sale de la simplicidad de la existencia. Él nos ha dado una vida que contiene metas, que contiene sueños, que contiene ilusiones, que contiene amor, que depende de un propósito eterno. Es decir, el Señor nos aleja a nosotros del deseo y de la realidad de simplemente estar. Escuche bien, Él, la vida suprema, la vida de Dios, nos aleja a nosotros de la realidad de simplemente estar. Porque no se trata de estar, se trata de ser. Yo no sé, no, parece que usted no me entendió. ¿Cuántos están despiertos aquí? Lo que le estoy diciendo es que tener un balón de fútbol en mi casa no me hace futbolista. ¿Cuántos entendieron eso? A ver, se lo voy a decir de esta manera. Tener un niño en mi casa no me hace papá. Es más, se lo voy a decir así. Tener una esposa en mi casa no me hace esposo. Hay que amar, hay que respetar, hay que sustentar, hay que cuidar, hay que proteger,
hay que educar, hay que prepararse, hay que orar. Oh, iglesia, hay que ser sacerdote, hay que cuidar. Oh, alguien me tiene que estar entendiendo. Hay que buscar la guía de Dios. Existir es una cosa, pero saber cómo hacerlo es otra. ¿Aló? Saber cómo hacerlo es otra. Es decir, nosotros tenemos que trascender a conocer ese tipo de vida que Dios nos ha dado. Tenemos que trascender a saber administrar ese tipo de vida que Dios nos ha dado, sacándonos de una simple existencia. Porque hay gente que existe, pero no vive. Hay gente que existe, yo no sé si usted los conoce. Yo los conozco y los veo con frecuencia. Hay gente que existe, pero no vive. Y el tema es que cuando nosotros nos encerramos, iglesia, en los límites de la existencia, desarrollamos una visión errada de lo que realmente somos en Cristo. Cuando nosotros nos encerramos en los límites de la existencia, de la sola existencia, de la mera existencia, nosotros vamos a desarrollar una visión, un conocimiento errado de lo que realmente somos en Cristo. Por eso es que es fundamental conformar el espíritu de nuestra mente a la imagen del Hijo. ¿Para qué? Para poder ir más allá de lo evidente, para poder ir más allá de lo visible, para poder traer lo invisible a lo visible y hacerle una realidad de nuestras vidas. Por eso es que vivir de una manera real y verdadera en Cristo es trascender al mundo espiritual y traerlo para poder disfrutar de las maravillas que el Padre ha preparado para sus hijos. Wow, yo creo que está haciendo mucho calor porque no despiertan ni con eso. Mire, familia, algunos no han comenzado a vivir, permanecen existiendo. Ojo con esto, que esto es muy importante. Tenemos que trascender a otro nivel. Hay gente que no ha comenzado a vivir, permanecen simplemente existiendo. ¿Por qué? Porque no han entendido que el Señor vino. Escúcheme, el Señor vino para darnos a nosotros esa clase de vida que se mueve en el reino, para darnos a nosotros esa clase de vida que se mueve en el contexto de Dios. Por eso es que el tema de la vida es totalmente fundamental si nosotros queremos comprender, iglesia, la intención de Dios con el propósito eterno. Si queremos comprender la intención y la manera como Él nos conforma a la imagen de su Hijo, ¿para qué? Para introducirnos e involucrarnos en ese propósito, en el propósito de Dios. Entonces la vida termina siendo el tema central de todo lo que Dios se había propuesto en su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que si nosotros vamos a introducirnos en el tema de la vida, no lo vamos a poder entender si no es por medio de la palabra. No hay manera. Escuche bien esto. Si nos queremos o en cualquier tema que sea del Espíritu, pero en este caso, si nosotros nos queremos introducir en el tema de la vida, no lo vamos a poder entender si no es única y exclusivamente a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no comienza narrando historias. Oh, escuche esto. La letra sí comienza narrando historias. La letra comienza narrando historias. Para que me entienda la diferencia, la letra es la letra, pero la palabra es Cristo. Y la palabra no comienza narrando historias. Escúcheme bien, la palabra comienza introduciendo en nosotros el conocimiento de la vida suprema. La palabra comienza introduciéndonos el conocimiento de una vida superior, el conocimiento de la vida suprema, el conocimiento de aquella vida que le da origen a todas las otras vidas. Lo que le estoy queriendo decir, iglesia, es que absolutamente antes de que todo fuera creado, de que todo existiera, la Biblia no comienza hablando del origen de la vida, sino de la vida como origen. A ver si alguien entendió esto. La Biblia no comienza hablando del origen de la vida, sino de la vida como origen. A la iglesia, ¿cómo comienza la Biblia? Dice, en el principio creó Dios. Por lo tanto, iglesia, Dios no tiene vida. Dios es la vida. En el principio creó Dios. Él no tiene vida, es la vida.
Es decir, no existe un orden de vida superior a la vida de Dios. No existe ningún orden de vida por encima de la vida de Dios. Él es la vida superlativa, Él es la vida magna, Él es la vida suprema, Él es la vida superior, es la más alta calidad de vida que existe. Él es la vida gobernante, Él es la vida que crea, Él es la vida que diseña, Él es la vida que hace. Iglesia, Él es la fuente de todo. La fuente de todo. Es decir, todo, absolutamente todo se desprende de la vida suprema, de la vida de Dios. Esta es la razón por la cual absolutamente todo existe. Es la razón por la cual usted y yo estamos aquí, nos vamos ahora a la playa. Es la razón por la cual nosotros respiramos, vivimos, comemos. Es la razón, iglesia. Por eso es que el tema principal del capítulo 1 de la Biblia es la vida. No es la historia, es la vida. En el principio creó Dios. La pregunta es, ¿qué fue lo que creó? ¿Qué fue lo que creó? Y la Biblia describe que esa vida suprema lo creó todo, y que de esa vida suprema surgen todas las otras vidas. Escuche bien, de esa vida suprema surgen todas las otras vidas. Por lo tanto, esto nos enseña que como Dios es la vida, cuando Dios crea, lo que reproduce es ¿qué? Vida. Él es la vida. Cuando Él crea, lo que reproduce es vida. Por eso, iglesia, es que Génesis 1 dice que el origen de todas las otras clases de vida es la vida suprema. El origen, ojo, de todas las otras clases de vida es la vida de Dios, iglesia. Por eso en esa vida suprema, el tercer día crea otra vida. El tercer día crea la vida de las plantas, y luego va a un nivel superior. Y el quinto día crea la vida, iglesia, de los peces y de las aves. Y Él sigue subiendo de nivel, y luego va a un nivel superior. Y el sexto día crea la vida de los otros animales y del hombre. ¿Sabe cómo se llama eso, iglesia? El diseño progresivo. El diseño progresivo de Dios. Porque Dios desde el mismo comienzo de la creación avanza de una manera progresiva, tanto en la creación de la vida como en todos y cada uno de los procesos que usted quiere vivir, iglesia. Por eso, iglesia, en la medida que la vida suprema iba introduciendo una vida más, iba subiendo de nivel hasta llegar a usted. Wow. Iba subiendo de nivel hasta llegar al hombre, la magna creación, la creación de Dios, el regalo para su corazón, la alegría del Altísimo, la única vida, la vida del hombre. Ojo con esto, la única vida que podía manifestar de una manera precisa y de una manera perfecta la vida, el poder, la naturaleza, el carácter y la esencia del Creador. La única vida que podía manifestar la esencia de quien la estaba creando, iglesia. Fue la única creación. Hablando de la vida, en Génesis 1, fue la única creación que fue creada a imagen y semejanza de Dios. La única vida que tenía la misma, por eso Él sopló en ese hombre. La única vida que tenía la misma vida de Dios. Lo voy a repetir. La vida del hombre, la vida del ser humano, era la única vida que tenía, es la única vida que tiene la misma vida de Dios. Lo voy a repetir, alguien va a decir amén esta mañana. La única vida, la vida del ser humano, la única vida que tiene la misma vida de Dios. Le voy a decir por qué me pongo así. Porque usted tiene que recordar que la vida de Dios crea. ¿Qué ha hecho usted en estos últimos tiempos? Le estoy diciendo que usted ha tenido el privilegio de recibir, que usted es la única creación en este planeta que ha tenido el privilegio de recibir la vida de Dios. Y la vida de Dios crea. La vida de Dios diseña. La vida de Dios produce. ¿Quién aquí crea? ¿Quién diseña? ¿Quién produce? Mire, esto nos tiene que llevar a trascender a otro nivel de vida, a otro nivel de administración,
a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de sujeción a Dios, a otro nivel de gratitud. Le estoy diciendo que usted tiene la vida de Dios y que la vida de Dios es la única vida que crea, que diseña, que produce de la nada. Escuche bien, la vida de Dios produce de la nada. Yo no sé usted qué está esperando que le llegue para producir, pero Dios no esperó que le llegara nada. ¿Usted qué está esperando que le llegue para crear, para diseñar, para proyectar, para presupuestar, para programar? ¿Qué está esperando? Dios produjo de la nada, de su vida, y de esa vida la puso en usted. Y Él, déjeme decirle, iglesia, de la nada, la Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 2 que la tierra estaba desordenada y ¿qué? Vacía. No sé si me está entendiendo. Estaba vacía, no había nada, no había vida, no había recursos. Iglesia, no había amigos, no había dinero, no había banco, no había hipotecas, no había abogados, no había quien me ayudara, no había quien me prestara, no había quien orara por mí, no había nada. Iglesia, no había absolutamente nada. La Biblia dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo no sé si alguna vez te has visto así, pero parece ser que Ezequiel sí. La Biblia dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Por lo tanto, yo no sé cuántas veces se ha visto usted sobre la faz del abismo, pero yo sí. Yo no sé si usted, pero yo sí. Yo me he visto a veces sobre la faz del abismo. Y en ese momento, cuando me he visto sobre la faz del abismo, he dicho, lo único que me falta es que esté conmigo la vida suprema, la vida que crea de la nada. La vida que crea de la nada. Solo se necesitaba en ese momento la vida de Dios. La vida de Dios, la vida que trae de la nada abundancia, la vida que trae de la nada la perfección, la vida que trae de la nada la producción, porque Dios crea de la nada, porque Dios crea de lo seco, porque Dios levanta lo muerto, porque Dios levanta lo muerto, iglesia. Y eso es lo que nosotros somos. El problema, iglesia, es que nosotros desfallecemos a la primera de cambio, es decir, matamos el tigre y nos asustamos con la piel. ¿Sí o no? Y hacemos un mundo, cualquier cosa, una tormenta en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la clase de vida que Dios en su Hijo Jesucristo ha puesto dentro de nosotros. No hemos entendido el poder del Dios que nos habita. No hemos entendido el poder de la palabra, no de la letra, de la palabra que nos ha sido entregada. Nuestro texto dice, Ezequiel, capítulo 37, versículo número 1. Dice la Biblia: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó, ojo, en el espíritu. En el espíritu. Y me puso en medio de un valle que estaba... A veces nosotros nos preguntamos, ¿yo por qué estoy pasando por esto? ¿Cuántos se han preguntado eso? Ahí hace uno como el lobito, ¿verdad? Mire lo que dice aquí: y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero déjame decirte, el Señor sabe dónde te puso. El Señor sabe dónde te ha puesto. El Señor conoce tu proceso, pero también Él ha preparado tu victoria. Y me hizo pasar cerca de esos huesos, por todo el derredor. Y era aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y a veces tenemos unos problemas que nosotros decimos: hasta aquí me trajo el río. Y hacemos como el cojo. ¿Por qué camino cojo? ¿Por aquí o por aquí? Complicado. Sí, se complica la vida, iglesia. Pero déjeme decir, los procesos hay que vivirlos, por difíciles que sean, porque sabemos que Dios está en nosotros, porque sabemos que Dios está con nosotros, y porque sabemos que si Él nos puso ahí es porque ya preparó y nos entregó su victoria en su Hijo Jesucristo, iglesia. Entonces enseguida, ¿qué dice? Y me dijo, dice Ezequiel, y me dijo: hijo,
hijo de hombre. Le dice, ojo esto, le dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Sabe una cosa? Que nosotros nos llenamos la boca en medio de nuestros problemas haciéndole preguntas a Dios. Somos nosotros los que le preguntamos a Él, Señor, ¿me vas a sacar de esta? Ay, no, soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ¿me vas a solucionar este problema? Señor, ¿cuándo voy a salir de este asunto? Y nos llena, no, pues que el tema no es así. El tema es al contrario. Es Dios el que te pregunta a ti. Usted me acaba de decir que ¿cuántos tienen problemas aquí? Hoy Dios te está preguntando, ¿vas a salir de eso? No eres tú a Él, es Él a ti. Pero es que la Biblia es clara. El Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos? El Señor te está preguntando, ¿prosperará tu negocio? ¿Se restaurará tu matrimonio? ¿Volverás con tu pareja? ¿Mejorará tu economía? ¿Saldrás de esa enfermedad? Te lo está preguntando Él a ti. Él a ti, iglesia. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Ezequiel? Oh, Señor, tú lo sabes. Menuda respuesta, ¿no? La respuesta de Ezequiel es la suya. ¿Sabe por qué? Porque usted lo que dice es que sea lo que Dios quiera. Claro. Eso es lo que usted responde, ¿o no? Por cualquier cosa que le preguntan, usted dice que sea lo que Dios quiera. Lo mismo que respondió Ezequiel. Ay, Señor, tú lo sabes. Pero vamos a ver, ¿a qué te traje? ¿A qué te estoy mostrando que yo mismo te puse aquí? ¿Por qué te di a mi Hijo Jesucristo, que ya ganó toda batalla en la cruz del Calvario? Alguien tiene que estar entendiendo esto. Alguien lo tiene que estar entendiendo. Esto es brutal, familia. Que sea lo que Dios quiera. No, nosotros tenemos la certeza, nosotros tenemos la vida y nosotros tenemos la victoria de Cristo sobre todo problema, sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia, sobre toda dificultad, sobre todo lo que venga. Entonces al Señor ahí sí responde. Entonces profetiza a estos huesos y diles. Dile a tu problema, dile a tu enfermedad, dile a tu enemistad, dile a tu orgullo, dile a tu terquedad, dile a tu tontería, pero díselo. Oíd, huesos secos, palabra de Jehová. No es otra cosa. No me oigas a mí, no oigas a los hombres, no oigas al mundo. Lo único que nos saca a nosotros es la palabra de Dios y nos pone en el lugar que Él diseñó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Huesos secos, oíd palabra de Dios, no las opiniones de los demás. Mira, es que yo creo. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Hay gente que se mantiene buscando opiniones en los demás y ponen el YouTube y escuchan prédicas de todo el mundo. Nuevo pacto, antiguo pacto. No. Vamos a oír palabra de Dios. Y no se les olvide que la letra es la letra, pero la palabra es Cristo. Sí, Señor. ¿Vivimos en un mundo de huesos secos? Sí, claro que sí, iglesia. Vivimos en medio de fracasos, de enfermedades, de problemas, de miedos, de temores, de guerras, de conflictos y de incredulidad. Y nadie de nosotros somos ajenos a esas cosas. No somos ajenos, iglesia. Pero eso sí, somos los mejores para sacarle el cuerpo a los problemas. Los mejores. Pero escuche, déjeme decirle, para que viva lo que está muerto, los problemas hay que enfrentarlos. Para que viva lo que está muerto, hay que ponerle la cara a las circunstancias. Hay que levantar la cabeza y levantar el pecho. ¿Y sabe por qué? Porque el texto dice que Dios fue al valle de los huesos secos y se llevó con él al profeta. Dios fue al valle de los huesos secos y se llevó con él al profeta, iglesia. Y le hizo ver, le hizo sentir, le hizo conocer lo que estaba pasando allí. ¿Por qué? Porque el profeta tenía que entender que él tenía la vida. Los huesos estaban secos, los huesos estaban muertos. Todo lo que pasaba ahí era una cantidad de... Pero él tenía la vida de Dios. Dios le mostró no solo las condiciones, Dios le mostró no solo los problemas, no solo las circunstancias, no solo el sufrimiento, sino la necesidad de dar vida ahí. La necesidad de llevar vida. Oh, familia,
Por eso le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué le está preguntando? ¿Has perdido la esperanza? ¿O sabes lo que tienes? ¿Has perdido la esperanza? ¿O eres consciente del poder del Espíritu vivificante que hoy mora en ti? ¿Has perdido la esperanza? Oh, iglesia, déjame decirte, no hay victoria en nada de lo que nosotros vivamos si no le inyectamos a eso la vida del Cristo que poseemos, la vida del Cristo que nos reina, la vida del Cristo que nos ha sido dada. ¿Vivirán esos huesos? Claro, la respuesta fue obvia. Pero cuando nosotros entendemos la grandeza y el poder de lo que nos ha sido dado, iglesia, no hay enfermedad ni problema que se resista delante del Rey que nos habita, del Rey que mora en nosotros. Oh, iglesia, el profeta enfrentó los problemas, pero no fue solo. El profeta, yo sé que tenemos dificultades, yo sé que tenemos problemas, yo sé que nos movemos a veces en medio de decisiones difíciles y tristezas y conflictos familiares. Y el profeta lo enfrentó, pero no fue solo. Es decir, no fue en sus fuerzas, no predicó en la carne, ni de sabiduría humana, no según la letra, sino según la palabra. Es decir, él fue guiado por el Espíritu de Dios y estuvo allí guiado por el Espíritu de Dios. Pero déjeme decirle, para ir en el Espíritu de Dios, para ver en el Espíritu de Dios y para discernir en el Espíritu de Dios, hay que estar en el Espíritu de Dios. ¿Aló? ¿Usted quiere ir en el Espíritu? Para ir en el Espíritu, para ver en el Espíritu, para discernir en el Espíritu, hay que estar en el Espíritu. Esa es la única forma, familia, de hacer que los huesos secos vivan y se levanten. Esa es la única forma, familia, que la sabiduría del Cristo que nos habita ilumine en medio de las tinieblas. Solo y únicamente y solo una vida en el Espíritu, iglesia, una vida llena del Espíritu puede traer vida en medio de lo que nosotros vemos muerto. Dios conoce tu proceso, sabe por todo lo que has pasado, sabe por todo lo que estás pasando. Él sabe en el lugar que te puso y en el momento en que te puso, y te puso en el lugar y en el momento correcto. ¿Para qué? Para que lleves vida en medio de la muerte que tus ojos naturales ven, para que ilumines. Oh, la Biblia dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu, me llevó. Oiga lo que dice: y me llevó. Ezequiel 37:1, y me llevó en el Espíritu. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Mire, familia, quien se deja usar por el poder, por el amor, por el propósito de Dios, quien entiende que Dios está en control de su vida, entiende que Él lo pone en el valle de los huesos secos. ¿Para qué? Para que hablemos vida a toda esa problemática que ahora sentimos que nos rodea, para que hablemos vida, para que hablemos victoria, para que hablemos triunfo en medio de la problemática de la vida, en medio de las circunstancias, iglesia. Dios te puso a ti en medio de lo que estás viviendo. A ti que me estás oyendo, Dios te puso a ti. ¿Sabes por qué? Porque no iba a poner a nadie más, porque no iba a poner a otro, ni a tu familia, ni a un amigo, ni al pastor. No, Dios te puso a ti solamente. ¿Por qué? Porque a ti te ha dado la vida de Dios, para levantar muertos, para prosperar, para levantarte en medio de las circunstancias más difíciles, porque tú ya tienes la victoria que tienes que tener para resolver todo aquello que tú has visto que es imposible. Para Dios es posible. Posible, iglesia. A veces te lo has preguntado, pero hoy quiero que te vayas pensando que tú tienes lo que tienes que tener. Tú tienes lo que Dios te ha dado. Dios le dijo al profeta: dile a esos huesos secos
Oíd palabra de Dios. No escuches otra cosa. No escuches las malas intenciones del mundo, los malos consejos, las opiniones malas acerca de ti. No, tú tienes a un Cristo maravilloso que Dios puso dentro de ti para iluminar en medio de una problemática que en nuestra razón parece imposible. Tú tienes lo que tienes que tener, iglesia. Y déjame terminar diciéndote otra vez que la vida que Dios puso en el hombre renovado no es cualquier tipo de vida. No, familia. Dios nos ha dado una vida superior. Dios nos ha dado su vida magna, su vida suprema. Dios nos ha dado una vida superior a todo lo creado, a todas las otras vidas. Y Él creó y en la creación introdujo la vida hasta que llegó a la vida magna. Su creación más grande. Tú que me estás oyendo, iglesia. Dios le dio al hombre la vida y la mente de su Hijo para gobernar sobre lo físico y sobre lo espiritual, tal y como Él lo ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Hasta aquí, muy bonito. La pregunta es, ¿y ahora qué? Ahora tú tienes un problema. Sabes lo que tienes. ¿Cómo lo vas a administrar? Sabes lo que tienes. No, esa vida no fue para la pastora y para mí. No, solo para los líderes. No. Para sus hijos. Para su pueblo. Tú que me estás oyendo tienes la vida de Dios. ¿Qué vas a hacer con ello? Hoy nos levantamos como gobernantes de un reino espiritual, de un reino maravilloso donde Dios nos ha puesto como sus hijos para hacer aquello para lo que Él te diseñó de una manera maravillosa, de una manera perfecta, de una manera magnífica. Nunca se te olvide que Dios puso dones y talentos en ti, pero también te dio la posibilidad y las capacidades de aprovecharlos al 100%. Dios te dio el tiempo para que priorizaras tus proyectos, para que administres tu vida, para que manejes tu agenda espiritual y la capacidad de distinguir entre lo que te conviene y lo que no, entre lo bueno y lo malo, entre la bondad y la maldad, la capacidad de entender, la capacidad de aprender y la capacidad de superarte en todo lo que tú te propongas. Es hora de dejar de existir y empezar a vivir. La capacidad de pensar y de crear según tus sueños y según tus propias necesidades. Levántate en la mente de Cristo y empieza a ser, a dejar de estar y empezar a ser. Hoy, familia, tenemos que salir de aquí con este chip renovado. No vamos a dejar que el calor nos agobie y nos encoja la mente, como dice mi esposa. No, hoy que se levante tu mente espiritual por encima de las malas intenciones de la razón, que la razón te dice todo está mal, nada funciona, no vales. No, por encima de eso, levántate, porque hoy Dios ha alimentado el espíritu de tu mente para ser un hijo conforme a su propósito. Señor, te doy gracias por tu amor, por las bondades de tu sabiduría y de tu conocimiento impartido a tu cuerpo, impartido a tu iglesia. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra que transforma mi interior, que me transforma de adentro hacia afuera, para yo ser, para dejar de estar simplemente y empezar a ser hijo, a ser hermano, a ser padre, a ser madre, a ser pastor, a ser sacerdote, a ser productivo, a ser un verdadero gobernante de tu reino, un gobernante entendido, próspero, activo, efectivo en esta generación, en mi familia, entre mis amigos. Señor, no me voy a dejar hundir más por las aparentes circunstancias que me agobian y que agobian mi mente natural. Me levanto en el espíritu de mi mente declarando que soy
lo que tú has diseñado para mi vida. Que mi vida va a empezar a ver lo que se manifiesta, que viene de lo invisible para manifestarse en lo natural, en lo visible. Gracias, Señor, por las bondades de tu conocimiento y de tu sabiduría para todos los que escuchan tu palabra, aquí y donde nos estén escuchando, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.